11 de septiembre de 1906. Sudáfrica. 170 personas están reunidas en una capilla. Todas miran hacia el centro, donde una joven de 16 años está siendo sometida a un exorcismo. De repente, su cuerpo comienza a elevarse. 1 metro y medio. Flota en el aire durante varios minutos, frente a todos los testigos. Pero eso no fue lo más aterrador. Lo más aterrador fueron los sonidos que salían de su boca. Gruñidos que ningún humano debería poder hacer. Palabras en idiomas que ella jamás aprendió. Y una fuerza capaz de dominar a varios hombres adultos. Su nombre era Clara Germana Selle. Y esta es la historia de una de las posesiones demoníacas mejor documentadas de la historia. Una historia que casi nadie conoce. Clara Germana Selle nació en Sudáfrica a finales del siglo XIX. Era huérfana y vivía en la misión de San Miguel en Natal, un orfanato católico administrado por monjas y sacerdotes. Era una joven tranquila, devota, que asistía regularmente a misa y ayudaba con las tareas del convento. Nada en su comportamiento sugería que algo estuviera mal. Pero en 1906, cuando tenía 16 años, algo cambió. Clara acudió a confesión con el padre Horner, el sacerdote de la misión. Durante la confesión, le dijo algo que lo dejó helado. Le confesó que había hecho un pacto con Satanás. No dio muchos detalles sobre cómo o por qué lo hizo, pero según los registros, parecía aterrada de lo que había hecho. El padre intentó absolverla, rezó con ella, pero era demasiado tarde. Días después, comenzaron los fenómenos. Al principio fueron cosas sutiles. Clara comenzó a comportarse de manera extraña. Se aislaba, hablaba sola, tenía arrebatos violentos sin razón aparente. Las monjas pensaron que estaba enferma, tal vez fiebre o alguna infección, pero entonces comenzó a hablar en idiomas que nunca había aprendido. Clara era sudafricana, hablaba zulú y un poco de inglés básico, pero de repente comenzó a hablar perfectamente en polaco, alemán, francés y noruego, idiomas que jamás había estudiado, idiomas que ni siquiera había escuchado en su vida. Los sacerdotes la interrogaron en esos idiomas, y ella respondía con fluidez, como si los hubiera hablado toda su vida. Pero lo más perturbador no eran los idiomas, eran los sonidos. Los testigos describieron sus gruñidos como algo que ningún ser humano podría producir. Uno de los sacerdotes escribió que ni los leones del este de África, ni los toros más furiosos, sonaban así. Era como si una manada de bestias salvajes estuviera aullando al mismo tiempo, formando un coro infernal. Estos sonidos podían escucharse desde kilómetros de distancia. Y luego estaba la clarividencia. Clara comenzó a revelar secretos de las personas que la rodeaban, cosas que nadie más sabía, pensamientos privados, pecados ocultos, eventos del pasado que era imposible que ella conociera. Describía escenas de la vida de personas que nunca había conocido, con detalles tan precisos que las dejaba en shock. Un sacerdote que la visitó por primera vez quedó aterrado cuando Clara le describió exactamente lo que había hecho esa mañana antes de llegar, incluyendo conversaciones privadas que tuvo con otras personas. Pero lo peor aún estaba por venir. Clara comenzó a desarrollar una fuerza sobrehumana. Esta joven delgada de 16 años podía dominar a varios hombres adultos al mismo tiempo. Se necesitaban 4 o 5 personas para sostenerla. Cuando tenía uno de sus episodios, y entonces comenzaron las levitaciones. La primera vez que sucedió, las monjas pensaron que estaban alucinando. Clara estaba rezando en su habitación cuando su cuerpo comenzó a flotar, lentamente al principio, luego más alto, hasta que estuvo suspendida en el aire a más de 1 metro del suelo. Flotó durante varios minutos antes de caer bruscamente. Las monjas reportaron el caso a las autoridades de la iglesia. Los médicos la examinaron y no encontraron ninguna explicación física. No estaba fingiendo. No había trucos, algo verdaderamente inexplicable estaba sucediendo. La iglesia no tuvo más opción que actuar. Clara Germana Selle necesitaba un exorcismo. 11 de septiembre de 1906, la capilla de la misión de San Miguel estaba completamente llena. 170 personas habían acudido a presenciar el exorcismo de Clara Germana Selle. Monjas, sacerdotes, miembros de la comunidad local, todos querían ver con sus propios ojos lo que estaba sucediendo. El exorcismo estuvo a cargo del padre Erasmus Horner y el padre Mansuetti. Comenzó temprano en la mañana y se extendería hasta entrada la noche. Los sacerdotes continuaron con las oraciones del ritual romano,
pero Clara se resistía, con una fuerza brutal. Intentó atacar a los sacerdotes varias veces. Se necesitaron múltiples personas para mantenerla en su lugar. Entonces trajeron agua bendita. Cuando la tocaron con el agua bendita, Clara comenzó a gritar como si la estuviesen quemando. Su piel se enrojeció donde el agua la tocaba, y el agua literalmente se secaba instantáneamente sobre su piel, como si se evaporara. Frente a 170 testigos, Clara Germana Celes se elevó más de 1,5 metros en el aire. No fue un momento fugaz, no fue un truco de la luz. Flotó ahí, suspendida, durante varios minutos, mientras todos la miraban con terror absoluto. Algunos testigos cayeron de rodillas y comenzaron a rezar. Otros salieron corriendo de la capilla, pero la mayoría se quedó, incapaz de apartar la mirada. Y entonces, en un último acto de violencia, Clara intentó estrangular al padre Mansueti. Mientras flotaba en el aire, extendió su mano, agarró la estola del sacerdote y la enrolló alrededor de su cuello, apretando con fuerza sobrehumana. El padre comenzó a asfixiarse. Su rostro se puso morado. Varios hombres tuvieron que intervenir para soltar la estola y salvar al sacerdote. Finalmente, después de horas de oraciones, de resistencia, de violencia, algo cambió. La voz que salía de Clara habló por última vez. Dijo que dejaría el cuerpo de la joven, pero que daría una señal de su partida, y dio esa señal. Clara se elevó una vez más, flotó frente a todos los testigos, y luego cayó bruscamente al suelo. Cuando despertó, estaba en paz. No recordaba nada de lo que había sucedido. No recordaba los idiomas, los gruñidos, la levitación. Nada. Clara Germana se le había sido liberada. O eso pensaban. Durante 3 meses, Clara Germana se le vivió en paz. Regresó a su vida normal en la misión. Ayudaba con las tareas, asistía a misa. Parecía completamente recuperada. Las monjas y los sacerdotes pensaron que el exorcismo había funcionado, que Clara finalmente estaba libre. Pero en enero de 1907, solo 3 meses después del primer exorcismo, algo terrible sucedió. Clara volvió a hacer un pacto con el diablo. Nadie sabe exactamente qué la llevó a hacerlo otra vez. Algunos creen que el demonio nunca la dejó completamente, que siempre estuvo acechando, esperando el momento para regresar. Otros creen que Clara, en un momento de debilidad, volvió a invocarlo voluntariamente. Sea cual sea la razón, los fenómenos regresaron, y esta vez fueron peores. Los gruñidos eran más fuertes, más violentos. La fuerza sobrehumana era más intensa. Las levitaciones eran más frecuentes y más altas. Clara se volvió completamente incontrolable. La iglesia no tuvo otra opción. Necesitaban realizar un segundo exorcismo. 24 de abril de 1907. Esta vez el exorcismo no duró un día, duró 2 días completos. El padre Erasmus y el padre Mansueti regresaron para enfrentar nuevamente al demonio que poseía a Clara. Pero esta vez, la entidad era más fuerte, más resistente. Durante 48 horas, Clara luchó contra los sacerdotes, gritó, maldijo, intentó atacarlos, se elevó múltiples veces en el aire, flotando y girando de maneras que desafiaban toda lógica física. Los testigos reportaron que en un momento, Clara habló con una voz que no era la suya, una voz profunda y masculina que afirmaba ser el propio Satanás. Esa voz se burló de los sacerdotes. Les dijo que nunca la dejarían ir, que Clara le pertenecía. Pero los sacerdotes no se rindieron. Continuaron con las oraciones, con el agua bendita, con el ritual completo del exorcismo romano. Y finalmente, después de 2 días agotadores, el demonio abandonó el cuerpo de Clara por segunda vez. Esta vez, Clara quedó completamente exhausta. Su cuerpo, que estaba débil, demacrado, como si hubiera envejecido años, en solo 2 días, pero estaba libre. Y esta vez, el demonio no regresó. Clara Germana se le vivió los siguientes 5 años en paz. Nunca volvió a experimentar posesiones, nunca volvió a levitar, nunca volvió a hablar en idiomas desconocidos. Regresó a su vida normal, y se convirtió en una joven tranquila y devota. Pero su cuerpo nunca se recuperó completamente. En 1912, a la edad de 22 años, Clara Germana se le murió de un paro cardíaco repentino. Los médicos no encontraron una causa clara. Era joven. No tenía enfermedades conocidas, simplemente, su corazón dejó de latir. Algunos creen que los exorcismos dañaron permanentemente su cuerpo. Otros creen que el demonio, aunque se fue, dejó una marca que nunca sanó. Y hay quienes creen que Clara simplemente no pudo soportar el peso de lo que había vivido. Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos
es que el caso de Clara Germana Cele es uno de los casos de posesión demoníaca mejor documentados de la historia. 170 testigos presenciaron su levitación. Docenas de personas escucharon los idiomas que hablaba. Sacerdotes, monjas, doctores. Todos reportaron los mismos fenómenos. Esto no fue histeria colectiva, no fue una alucinación, no fue un engaño. Algo le sucedió a Clara Germana Cele, algo que la ciencia no puede explicar y que la religión solo puede llamar posesión demoníaca. Los escépticos argumentan que podría haber sido una enfermedad mental, tal vez esquizofrenia o epilepsia. Pero eso no explica los idiomas que hablaba, no explica la levitación presenciada por 170 personas, no explica la fuerza sobrehumana. La Iglesia Católica reconoce oficialmente el caso como una posesión genuina. Los registros del Vaticano incluyen el testimonio de los sacerdotes que realizaron los exorcismos. Y sin embargo, casi nadie conoce esta historia. Es como si el mundo hubiera decidido olvidar a Clara Germana Cele, como si su historia fuera demasiado perturbadora para ser recordada. Pero ¿acaso podemos realmente ignorar un caso con tantos testigos, con tanta documentación, con tantas pruebas? Tal vez la verdad es que hay cosas en este mundo que no queremos entender. Fenómenos que preferimos olvidar porque admitir su existencia nos obligaría a cuestionar todo lo que creemos saber sobre la realidad. Clara Germana Cele vivió algo que la mayoría de nosotros nunca experimentaremos. Algo aterrador, algo inexplicable, algo que cambió su vida para siempre. Y su historia nos deja con una pregunta inquietante. Si le pasó a ella, le puede pasar a cualquiera. Si esta historia te impactó tanto como a mí cuando la investigué, dale like a este video. Suscríbete al canal porque tengo más casos como este. Historias reales que casi nadie conoce. Fenómenos que desafían toda explicación. Y déjame en los comentarios, ¿realmente crees que fue una posesión demoníaca? ¿O hay alguna explicación científica que estamos pasando por alto? Nos vemos.